Constanza Michelson observa con libertad crítica toda clase de asuntos, develando las contradicciones que los discursos encubren y mostrando cómo estos fenómenos moldean nuestra subjetividad. En su libro Hasta que valga la pena vivir, señala que el yo no comanda lo que somos, que lo inconsciente es el error del yo, la excepción del cálculo, el tropiezo de lo programado. El inconsciente irrumpe, es una política de resistencia al control. En tiempos de superioridad moral, corrección política, algoritmos y estallidos sociales, pensar lo inconsciente es apelar al deseo, a nuestras condiciones de vida junto a otros. Yo soy Nelson Ruiz, y esto es La Palabra y el Vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Constanza Michelson, que es psicoanalista y escritora chilena. Ella es autora de varios libros. Ella publicó recientemente Hasta que valga la pena vivir. En el año 2017 publicó Neuróticos y antes había publicado 50 sombras de Freud. Y bueno, próximamente va a lanzar un nuevo libro que se llama Una falla en la lógica del universo, ¿no? Y bueno, que lo estamos esperando allí con ansias, bajo el sello de Editorial Metales Pesados, me parece. Y bueno, estoy muy contento de tenerte. Gracias, Constanza, por estar acá en el podcast de La Palabra y el Vínculo. Muchas gracias, Nelson. Otra vez, otra invitación más. Bueno, hay que transparentar acá que con Nelson nos conocimos hace varios años, una vez que nos juntamos a propósito de tu tesis de pregrado, si no me equivoco, ¿no? Era una tesis del magíster, de posgrado, efectivamente, y claro, nos conocimos en el año 2012 o 2013, por allí, y bueno, y esto fue a propósito de que yo conocí a Constanza viendo un programa de televisión. En aquel momento Constanza era panelista de No eres tú, soy yo, y bueno, y en ese momento pues te invitaban para hablar acerca del amor, del sexo, y bueno, y a propósito de lo que estabas en ese tiempo, me parece que estabas muy activa con un blog, fue que después surgió el libro de Las 50 sombras de Freud. Y bueno, yo muy patudamente, a lo caribeño, le escribí y bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Porque era una figura de los medios en aquel momento, y bueno, y todavía. Y bueno, aceptó pues la invitación y bueno, fue parte de las 10 psicoanalistas que entrevisté para mi trabajo de tesis del Magíster de Psicología Clínica de Adultos de la Universidad de Chile, así que te agradezco de nuevo también que estés ahora en este espacio para hablar de otras cuestiones. Fíjate que hay tantas cosas que han pasado en todos estos años y más específicamente en este último año, desde bueno, ya se cumplió un año, ¿no? Del estallido social y bueno, luego vino este tema de la pandemia, nos ha pasado de todo. Y desde 2012 hasta ahora es como si hubiera cambiado el mundo, ¿no? Se acabó cosa. Un mundo, no sé si empezó otro, pero o es como que estamos habitando ahí un fin de algo que no se termina de acabar. Así es, así es. Y fíjate que en el libro de Hasta que valga la pena vivir, que por cierto, este título de este libro tiene mucho que ver con la revuelta popular, pues de acá, que se dio acá en Chile, pues el 18 de octubre del 2019. Y fíjense que Hasta que valga la pena vivir toma una consigna callejera del estallido social chileno y apela al deseo. Eso que no terminamos de entender, pero que nos determina como seres humanos. Muchos de los textos desarrollan ideas que la autora, o sea, Constanza Michelson, ya había ido planteando en los últimos años, donde advertía un cúmulo de tensiones que ahora han explotado con violencia. Al candor de este fuego, este libro viene a iluminar un horizonte de sentido. A mí me parece interesante quizás partir como por el principio para después meternos, ¿no?, más en materia y
fíjate que en el cintillo, ¿no?, de este libro aparecen ensayos sobre el deseo perdido y el capitalismo del yo, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? A ver, bueno, yo venía escribiendo este libro antes del estallido, no sé, venía escribiéndolo hace más, 1 año y medio, quizás un poco más, y un poco lo que me interpeló, digamos, en esa escritura tenía que ver con la pregunta respecto de cierta contradicción sobre algunos lenguajes, algunos libertarios y otros totalmente reaccionarios, pero en ambos casos me parecía mayor la contradicción en los lenguajes libertarios, donde de pronto también se volvían normativos. O sea, si bien, claro, tú bien decías, o sea, han pasado tantas cosas desde el 2012 hasta ahora, y una de ellas, como Zizek dice en este libro, El coraje y la desesperanza, bueno, el 2016 es el año en que hicimos cosas muy peligrosas, donde emergen las ultraderechas en el mundo, aparecen estos discursos ultrarreaccionarios y violentos, donde por supuesto hay un arrasamiento del deseo, eso por una parte, ¿no? Sino que más bien hay un aplastamiento. Pero me parecía que también desde ciertos discursos libertarios, no binarios, por ejemplo, había otro tipo de binarismo tras eso, igual, nosotros y ustedes. O sea, de todas formas, más allá del contenido del discurso, hay un lenguaje que se empieza a volver normativo y que también se torna muy binario, digamos, paradójicamente. Entonces, ¿de qué iba ese libro? ¿De qué va? Es entrar desde distintos lugares al asunto de qué pasa hoy día con el deseo, entendiendo el deseo como aquello que no puede ser binario, porque el deseo no es un contenido, sino que el deseo es como aquello que interrumpe todo lo que se cristaliza. Por eso no puede ser binario. El deseo podríamos decir que es un campo de existencia que implica una brecha entre algo que me moviliza, que me puede incomodar o gustar, o sea, las dos cosas, el deseo no es pura felicidad, está lejos de ser eso, y aquello que yo asumo que es el objeto de deseo, que ese objeto, por supuesto, como decía Freud, es de lo más contingente que hay, no hay objeto adecuado a la pulsión, decía Freud, ¿sí? Entonces, bueno, el libro va de eso por una parte, y que se relaciona con esta segunda parte de ese subtítulo, El capitalismo del yo, a propósito de las distintas tecnologías del yo que empiezan a aparecer no solamente desde la autoayuda, sino que también desde los discursos, ¿no? A veces también los libertarios, ¿no? Que de alguna manera empiezan a coagularse nuevamente en identidades. Ahora, yo creo que allí hay un asunto que es importante de distinguir, que a mí me parece que, por ejemplo, el asunto de las minorías, ¿sí?, que te obligan, como decía Hannah Arendt, si a mí me atacan como judía, yo tengo que defenderme como judía. Es un asunto político. Pero una cosa es que sea un asunto político, ¿no? El crear, digamos, cierto, un nombre para una minoría que es identitaria, pero otra cosa es que eso se transforme y se cristalice en una identidad. Luego empezamos ustedes, los otros, se desplaza el conflicto y se generan otros síntomas, ¿no? Entonces, el capitalismo del yo también tiene que ver con varias cosas, digamos, ¿no? Por una parte con eso, tiene que ver también con esto de que de alguna forma los modos de existencia empiezan a quedar secuestrados en una especie como de categorías de, no sé, de mercancías de supermercado. Para comprar yo soy vegano no sé cuánto, yo soy tal o otra cosa, una cosa con muchos apellidos cruzados. Un poco la existencia se empieza a rebajar a los estilos de vida, que me parece que también son fórmulas no tienen mucho que ver con el deseo, porque el deseo que nos impone, nos arrastra, nos saca precisamente del yo y nos empujan a tomar posición respecto de ciertas cosas en la vida. Y bueno, y cuando tomamos posición, me parece que es ahí donde ejercemos la libertad, es ahí donde ejercemos, además, no solo la libertad, sino que lo difícil de tomar una posición respecto de nuestro deseo, del mundo, respecto de los otros, digamos. Eso no siempre es feliz, pero cuando tomamos posición, a mí me parece que es el modo más radical de existir. Sí, pero ahora fíjate que mientras decías esto, me hacías recordar algunos pasajes de tu libro, ¿no? Y decías justamente que no es lo mismo tomar posición que tomar partido, ¿no? Tomar posición
de alguna manera, y si lo llevamos a la chilena, implica de alguna manera mojarse el potito, diría yo, ¿no? Como atreverse, ¿no? Lanzarse. Mientras que tomar partido, obviamente yo pienso que en función de lo que estás diciendo, de alguna manera implica, bueno, colocarse de un lado o del otro, ¿no? En un bando o en el otro, ¿no? ¿De qué dependerá tomar posición? ¿No? ¿De qué dependerá eso? Porque me parece que justamente en el tiempo en el que estamos atravesando, ¿no? A propósito, pues, de la coyuntura política, yo pienso que toda la sociedad se está viendo interpelada, ¿no? En relación a eso, ¿no? En relación a lo que significa tomar posición. ¿Cuáles son las condiciones necesarias, ¿no? Que permiten eso? O sea, bueno, para poder tomar posición me parece que son varias cosas. O sea, de partida, para poder tomar posición respecto a algo, uno podría decir que políticamente se necesita una sociedad libre, digamos. O sea, si no, no existimos como sujetos, ¿no? Mm. Ahora, pero por otra parte, también se requiere, uno podría decir, un tipo muy particular de coraje, ¿no? No el coraje que es llegar y decir cualquier cosa. Es muy interesante, piensa tú que hoy día se dicen muchas cosas sin pensar, se escribe sin pensar. Estoy pensando en Twitter, por ejemplo. No digo que todo el mundo escriba sin pensar, pero hay un tipo de escritura y un tipo de repetición de consignas que es sin pensar. Tomar posición me parece que es más difícil porque implica una consecuencia, ¿no? Es a veces no estar de acuerdo con tu propio bando o tener matices respecto de tu propio bando, y eso ya sabemos que tiene consecuencias. A mí me parece que hoy día igual son tiempos donde se dicen muchas cosas sin compromiso, porque es muy fácil decir consignas y decir un montón de cosas y ser muy rebelde respecto el otro día, por ejemplo, leía un texto que no sé si es una buena o una mala lectura de Deleuze, pero el escritor ponía ahí como, bueno, hay que traicionar todo, hay que traicionar a la familia, hay que traicionar a la patria, hay que traicionar el nombre. Y yo decía, bueno, sí, muy bien eso, pero cuando, por ejemplo, decía hay que traicionar a la familia, yo decía, bueno, en general, los hijos podemos traicionar a las generaciones que nos anteceden. Hay que traicionar un poco para salir de la familia, digamos, ¿no? Mm. Pero se puede traicionar a los hijos, de que se puede, se puede. Pues no sé si es lo mismo, no sé si eso nos ubica en otro lugar, por ejemplo. A lo que voy es que me parece que se dicen muchas cosas sin compromiso, pero al mismo tiempo se exige todo el compromiso al bando, ¿no? Entonces, creo que tomar posición es un lugar que es difícil. Mira, un ejemplo sobre eso yo pensaba cuando ahora pasó hace un mes, un poco más, eh, esto que pasó ¿cómo se llama? ¿Dónde fue? No es Cañete. A ver, no sé si te acuerdas, Nelson, pero en el sur, donde, ¿cierto?, en apoyo a los presos políticos mapuche, comuneros mapuches, se tomaron varias municipalidades, y en alguna de estas ciudades, otra gente, digamos, también de la misma ciudad, ataca a los comuneros mapuche y lo que explota luego en Twitter era como fachos pobres, porque al final son vecinos, es gente demasiado parecida entre sí, digamos, Sí. una gente que se volvió racista, diciendo, gritando cosas contra, ¿cierto?, los mapuches, pero al mismo tiempo en Twitter, en otro nivel, también se gritaban cosas clasistas y racistas contra los que se volvieron racistas, entonces como una cosa, un loop, y de repente entre todo eso, porque ya se empieza a perder cuál es el punto del conflicto, que al final es una violencia, siempre que hay unos cuerpos que están combatiendo ahí, porque hay un asunto político en otro lugar que no se está resolviendo, y bueno, siempre son los mismos cuerpos los que se ponen, digamos, en combate, y esa es la tragedia. Ahora, cuando todo eso pasaba en el mundo de las redes sociales, que era, bueno, tú, facho pobre, tú, mapuche, no sé cuánto, en fin, entre toda esa trifulca, aparece una comediante que entonces le dice como feo o algo así a un sujeto que tuitea a favor de los que desalojan a los comuneros mapuche. Entonces ella dice algo el feo y luego este sujeto dice, oye, bueno, yo soy una persona que tengo una discapacidad y además soy mapuche. Entonces ella se retracta. Y luego todo se desvía a decir, bueno, entonces, uno le puede decir feo o otra cosa, algo así era, a alguien que tiene una discapacidad, a los otros sí, ¿a quién se le puede decir feo, digamos? Se empieza a parecer una locura, esa es la locura identitaria a la que voy, que empieza a importar más cuál es tu bando a una verdadera reflexión de, bueno, ¿qué hacemos con el asunto político?
Claro, pero es que me parece que al final lo que terminan es cayendo en discusiones muy moralistas, ¿no? A propósito de las referencias Claro. identitarias que no permiten que se abra un espacio justamente de debate, de discusión, de reflexión y bueno, obviamente se queda, digamos, en una situación, digamos, más bien dilemática, ¿no? No se problematiza, ¿no? Ahora, fíjate que en tu libro Hasta que valga la pena vivir, decías, en estos días acontece otra revolución más en mi país, precisamente contra la vida neoliberal instalada en dictadura, origen que parecía olvidado tras el espejismo de libertad vía consumo. Estalló un deseo de transformación y la pregunta que inquieta es la de cualquier revolución. ¿Qué será del deseo después de la revuelta? Luego dices, tras la parte más festiva y más violenta de la revuelta, viene el tiempo de la responsabilidad por nuestros destinos políticos, ¿no? Y ahí te haces una pregunta que vale la pena traer a propósito del momento que estamos viviendo hoy, ¿no? Dices, ¿podremos sentarnos en una mesa común a constituir un pacto? ¿No? Hacías esa pregunta en ese momento. Al escribir esto, aún hay demasiado humo, simulacros políticos, lacrimógenas, balas y fascinación con el fuego para ver lo que viene. Y bueno, después de que publicaste este libro, bueno, yo te he ido siguiendo en distintos conversatorios, coloquios, etcétera, y siempre de pronto planteas una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con cuál es la representación de futuro que nos podemos hacer, si es que existe alguna representación de futuro. Y me gustaría hacerte esa misma pregunta a ti. ¿Cuál es la imagen que te estás haciendo de futuro a propósito de todo esto que ha ido ocurriendo en este país? Y si es posible en realidad, porque claro, esta es una pregunta que me parece fundamental, ¿no? Esto que te decías, si es posible sentarnos en una mesa, ¿no? A discutir y hacer debate, pero ¿será posible, ¿no? ¿Será posible hacerlo? ¿Cómo lo ves tú, no? Porque en realidad, a propósito, por ejemplo, de lo que pasó este fin de semana, con este chico que lanzaron por este puente, ¿no? Bueno, que fue terrible. Entonces, plantearse, digamos, sentarse, ¿no? En la mesa, conversar, suena como lejano, ¿no? En relación a las cosas que están sucediendo, ¿no? Claro, lo que pasa es que si no hay señales políticas, por supuesto que es imposible poder sentarse a la mesa, porque, o sea, y señales políticas me refiero, bueno, ¿qué va a pasar con las policías, digamos? O sea, que hay una gran cuestión, yo no soy experta en ese tema, pero claramente, ¿cierto? La institución policial parece cada vez más militarizada, parece estar como puesta, ¿no?, en una posición de donde el ciudadano es su enemigo. O sea, desde ese punto de vista, ¿y a quién defienden esas policías finalmente, no? Ahí hay algo que por supuesto que desgarra cualquier sociedad. O sea, yo creo que ahí tiene que haber una señal política, eso como primera cosa. Pero me pensaba que sobre la idea del poder sentarse a la mesa, ahí estoy pensando efectivamente en cómo, o pensar qué es la política, digamos, o sea, el desencantamiento, la degradación también de las últimas décadas respecto a la política, y también pensar qué política es posible en el siglo XXI, quizás no son las mismas herramientas del siglo XX, no es el mismo sujeto tampoco. Creo que ahí hay algo que pensar, y que corre para los dos lados, es decir, sentarse a la mesa significa un derecho a participar del pacto del cual uno va a ser parte, pero al mismo tiempo da una responsabilidad también sobre ese pacto. Entonces acá cuando a veces dicen desde la derecha, se dice mucho, bueno, solo piden cosas, quieren derechos, pero ¿cuál es la responsabilidad? Bueno, solo se tiene responsabilidad cuando uno es parte de un pacto, ¿no? Si el pacto es de unos pocos, bueno, por supuesto que entonces tampoco qué responsabilidad vas a tener, digamos, qué arreglo simbólico hay ahí social, no hay ninguno, ¿no? La Hannah Arendt me gusta mucho como lo dice, ella dice, bueno, hay algo muy, digamos, como cálido en la fraternidad, en la imagen de la fraternidad que dice la fraternidad de los parias, ¿no? Los que siempre están fuera, y que se genera un tipo de lazo que es muy distinto al de la ciudad, ¿no? Donde es de apoyo incondicional, de solidaridad, el de la marcha, digamos, es el del Mm. calor de lo colectivo. Pero bueno, dice, bueno, está bien, pero eso no basta como fundamento
para la política, porque en el fondo tiene que hacer política no con los hermanos, digamos, sino justamente con los que te caen mal. Hoy día se habla tanto de empatía, bueno, la empatía alcanza para un radio bastante corto de personas. O sea, cómo hacer política, cómo sentarse a la mesa, por eso ya habla más bien de amistad política, cómo sentarse a la mesa con alguien a quien no comprendes, con alguien que te cae mal, con alguien que no tiene nada que ver con tus ideas. Ese es el desafío del pluralismo. No es solamente el simulacro de sentar gente de distintas identidades, sino que más bien se trata de una voluntad genuina de sentarse a la mesa, y que es bonita la imagen de la mesa que ella propone, que es una mesa es algo común, eso es lo que nos liga, ¿no? Eso es lo común, no una identidad. Es lo común de estar en la misma mesa, de compartir un lugar, pero al mismo tiempo la mesa te da una distancia con el otro, en que no somos lo mismo, ni siquiera por una cosa identitaria, sino simplemente porque para estar en una mesa se requiere una distancia. Hay común y hay diferencia. Me parece que ese es el desafío, más que pensar si eso va a pasar o no va a pasar, el punto es cómo empujar a que algo así ocurra. Sí, igual, sabes que mientras decías esto de la empatía, me hiciste recordar, hace poco hubo como un conversatorio sobre psicoanálisis y arte organizado por la revista Hiedra, ¿m? Y en donde participaste junto con otra psicoanalista argentina y al final te hacían una pregunta, ¿no? Relacionada con la compasión, ¿no? Y ahí tú decías que la compasión era un término que, bueno, que puede tener más o menos relación con la empatía, pero pensabas que se quedaba más o menos como corto, ¿no? Como para poder hacer política. Ahora dices, la compasión, claro, no alcanza para que varios se sienten a discutir, ¿no? Para que alguien se siente en una mesa o varios se sienten en una mesa, pero si se toma como el tratamiento del error, puede convertirse en un principio político. Y bueno, y esto se conecta un poco con este capítulo, ¿no? Del error nos salvará, de qué manera quizás reconocer que justamente el error es algo constitutivo, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Y pienso que a propósito de la idea del capitalismo del yo, el error queda por fuera, ¿no? El error es algo que no es admitido. No sé si pudiésemos darle una vuelta a la idea de la compasión, porque fíjate que en otro capítulo más adelante de Hasta que valga la pena vivir, en el capítulo 6, que se llama El revés del deseo, justamente hablas acerca de, bueno, a mí me sonó como un poquito como quizás como un predictor de lo que pudiese suceder, ¿no? Quizás volviendo a la idea de la representación de futuro, por ahí tú decías que la subjetividad, si sigue siendo hija del capitalismo digital, desde el punto de vista lógico, se puede volver prefreudiana y significa sin tragedia, ¿no? Precristiana sin compasión y pospolítica sin negociación. Y a mí me parece que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y es un poco, digamos, por eso es que estás ahora quizás apelando a eso, ¿no? A cómo intencionar que varios nos sentemos a la mesa a pesar de las diferencias que puedan haber, ¿no? Y bueno, a mí me parece esto un poco como catastrófico, ¿no? Si efectivamente esto persiste, ¿no? Esta idea de la pospolítica, ¿no? Sin negociación, sin compasión y sin tragedia. No sé cómo lo ves tú y si pudiésemos darle una vuelta, ¿no? A la idea de la compasión y de pronto quizás si podemos conectarlo con otra cosa que de pronto me hiciste también pensar en Janine Puyet, ¿no? Que es una psicoanalista argentina, que ella no habla de compasión, de hecho, bueno, en este programa y yo le preguntaba acerca de eso, ¿no? De lo que pensaba de la compasión, y a ella no le gustó mucho la palabra y decía, bueno, eso a mí me suena como a benevolencia o como mirar a alguien en menos, ¿no? Ella habla más bien del conmoverse, ¿no? Más que de compasión, de conmoverse. Y dice que justamente una de las condiciones para la escucha, para poder luego debatir, discutir, hablar, etcétera, es el poder conmoverse, ¿no? El poder ser tocado por la subjetividad del otro. Entonces, no sé si pudiésemos hacer allí un puente, ¿no? Entre compasión y la conmoción, y cómo lo ves tú, quizás volviendo a esta idea de las condiciones de posibilidad para poder sentarnos a la mesa a discutir. Partiendo por el tema de la compasión, quizás, ¿no? La compasión tiene que ver con, ¿cierto?, esta afección de sentir con otro, ¿no? De afectarte con otro. Ahora, uno se puede afectar de varias maneras, bajo el prisma, ¿no?, de la empatía, de esta idea de como yo siento igual que tú. El problema es que yo siento igual que tú, insisto, es en un radio muy corto, porque seguramente me identificaré algunos sufrimientos y otros no, ¿no? Algunos se identificarán al Paco
flaco que dio el empujón, otros se identificarán, ¿cierto?, al chico que empujaron al río, ¿me entiendes? O sea, quiero decir que la compasión, o la empatía, perdón, tiene un radio muy corto. Por supuesto que la empatía es una herramienta adaptativa, ¿sí? O sea, necesitamos empatía para entender las emociones. Pero claro, como fundamento político, el asunto, la trampa que eso tiene, es que entonces a veces empiezo a hablar por las víctimas, empiezo a interpretar antes que escuchar a una víctima, y luego los discursos se empiezan a volver de nuevo aplastantes y también estereotipados. Entonces, ese es el asunto respecto a la compasión. Ahora, me parece que hay una idea de la empatía que también está cruzada por esto de tomar partido. O sea, yo soy empática con cierto tipo de gente con la cual me identifico, con otra no, pero la compasión, por otra parte, también se pierde. O sea, si hoy día hay, bueno, no solo hoy día, pero quizás hay algo de lo digital que permite deshumanizar a otro, porque también vamos perdiendo el contacto. Mientras más lejanía hay, por supuesto que hay menos empatía y más posibilidad de deshumanizar a alguien. Cuando digo deshumanizar, es cuando se destruye al otro simbólicamente, cuando se destruye al otro en la ciudad, que hoy día también es virtual. Esa destrucción habla, ¿cierto?, de que es posible no sentir nada respecto del otro. Eso la compasión y la empatía tienen que ver con el sentir. ¿Me identifico o no con el sentir? Ahora, conmoverse a mí más bien me resuena con otra cosa, que es si acaso estoy disponible a ser interpelado por otro, por la alteridad, por otro discurso, por otra persona. Estoy disponible a que algo me saque de mis ideas. Bueno, el deseo es eso. El deseo, cuando es deseo, es algo que conmueve porque te saca de ti, interpela. Ahora, ¿qué tan disponibles o no estamos a eso? Bueno, cuando los discursos se vuelven excesivamente estereotipados, cuando no hay lugar al error, cuando creemos que somos transparentes a nosotros mismos, no hay lugar para conmoverse. Cuando hay discursos que te hacen callar y otros discursos que te obligan a pensar y a decir, ¿sí? Psicoanálisis uno podría decir, o el arte, otros discursos también, te obligan a pensar. Nada está dicho, nada está cristalizado. Mientras que hay discursos, por ejemplo, el discurso de la salud mental, del cual yo soy muy crítica, es un discurso que te hace callar, ¿no? Cuando tú vas, no sé, gente muy joven a veces, inmediatamente, con mucha prisa hay un diagnóstico, puede ser que lo haya y que sirva tener un diagnóstico, pero muchas veces es más bien un diagnóstico, es una condena, algo que te hace callar. Dice, bueno, yo soy entonces un trastorno bipolar tipo no sé cuánto, y eso es, no tengo nada que decir sobre mí. Fin, no hay ninguna posibilidad de volver a nacer en la palabra. A ese tipo de lenguaje, por supuesto que hay otro, el lenguaje del management, el lenguaje de la administración, a veces en la educación también emula el lenguaje del management. Ahí no hay, son lenguajes que hacen callar. Ahora, toda la lógica del algoritmo, por supuesto que es un lenguaje que apunta a callar. Elon Musk, hace no tantas semanas atrás, presentó su proyecto Neuralink y dijo varias cosas, digamos, como casi todas las herramientas técnicas, pues en principio, que parece que no tiene, es relativamente sencilla la técnica que le está mostrando, que es como manejar de manera remota con tu cerebro tus objetos, tu teléfono, tu computador, en fin. Pero dice, bueno, esto quizás podría servir para curar algunas enfermedades, que por ahí entendí que no están así, pero además dice, seguramente esto nos va a permitir algo que se llama la telepatía conceptual, que sí podríamos dejar de hablar en el futuro. Es decir, lo que ahí Elon Musk está diciendo es que para él el registro de la verdad es el registro de la radiografía, es un registro de verdad donde nosotros no tenemos nada que decir. Es cierto que una radiografía es una verdad sobre un cuerpo, pero no es la verdad de un sujeto. Claro. Para la verdad de un sujeto es necesario el espacio para hablar, para constituirse la palabra y volver a nacer una y otra vez, ¿no? Entonces, cuando al error, cuando me refiero al error en el libro, el error nos salvará, es que efectivamente, seguramente, bueno, uno podrá decir como Elon Musk, podríamos ser digitalizados en un algoritmo que más o menos pueda predecir, de acuerdo a todas nuestras conductas previas, lo que somos. Pero nunca somos eso. ¿Qué es lo que nos encontramos en psicoanálisis? Es que cada vez que creemos que somos algo, de repente hicimos otra cosa. O decimos que queremos algo y de repente nos encontramos en otra cosa. Es decir, a ese error me refiero, a que no somos transparentes a nosotros mismos. Es ahí donde yo digo, bueno, al final esa torpeza humana, esa estupidez humana, si tú quieres, desde el punto de vista, estoy jugando con la idea de inteligencia artificial, la estupidez humana nos salvará de callarnos, porque al final me parece que un algoritmo nunca podría finalmente
predecir esa estupidez, que nunca coincidimos con nosotros mismos. Y ahí tomo esta frase de Caselli que me gusta mucho, que al final somos unos animales de lenguaje que podemos, una cosa muy compleja, no estar de acuerdo con nosotros mismos. Yo no sé si un perro podría no estar de acuerdo consigo mismo, por ejemplo, pero a los seres humanos nos pasa todo el tiempo. Bueno, yo no sé cómo una máquina podría predecir eso, por ejemplo. Una cosa que me quedé pensando de la pregunta anterior, que quisiera terminar a propósito de esta consigna, ¿cierto? Hasta que valga la pena vivir, que fue una consigna que a mí me impresionó mucho. O sea, a propósito del error, ¿hasta qué punto cuando unas semanas antes del estallido social hay que recordar que Piñera decía, bueno, Chile es un oasis, qué sé yo, de la democracia latinoamericana? Y en algunos medios internacionales decían, bueno, pero ¿por qué Chile tiene un estallido social? ¿Qué error es ese? Bueno, el error es justamente un estallido también que es del cuerpo, ¿no? Es decir, hay algo aquí que no es compatible con la vida. Apareció el significante vivir, y eso es muy interesante, o sea, a propósito de los diagnósticos tan catastróficos y apocalípticos, que a mí me parece que también puede haber una fascinación respecto de eso. A mí me parece que al final existe siempre la vida que surge como de alguna parte, y que quizás a veces no están en los discursos filosóficos. Rosy Bradiotti siempre dice, bueno, es muy masculino esto, como de esta fascinación con el apocalipsis, los autores del pesimismo, dice, pero bueno, igual hay algo que generalmente en la historia viene de las mujeres, que es vivir. La Rita Segato ya dice, bueno, al final hay un feminismo que no debiera ser ni moralista ni principista, sino que pragmático, es por la vida, como sea. Hay un libro que me impresionó mucho que se llama Una mujer en Berlín, que es un libro anónimo de una mujer que lo publicó, o sea, pidió publicarlo de manera póstuma, y que estaba en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, y ella relata que cuando termina la guerra, bueno, llegan los soldados rusos, ¿cierto?, a Berlín, y violaron, no sé, 400.000 mujeres, una cosa así eh, escandalosa, y ella dice, bueno, igual cuando nos violaron a todas en el edificio, de repente se empezó a quemar una caldera, y todas corrimos a salvar las tazas, las alfombras, y decía, porque imagínate la época, la devastación, recién termina la guerra, destrucción, violación, muerte, y esas dicen, bueno, mientras tengamos cosas que hacer, que limpiar esto, que arreglar esto, hay mundo. Ahí hay una ética que es muy interesante. Cuando dice ella que les preguntan, bueno, ¿de qué lado ustedes están en la guerra? Porque eran mujeres alemanas, digamos. Ellas decían, nosotras queremos a los hombres vivos. Y eso me pareció muy conmovedor, ¿sí? Como a propósito de hoy día, nos queremos vivas, también los queremos vivos. Hay una, como digo, que no es una moral, es una ética por la vida que siempre, lo que pasa es que no está en las grandes historias, quizás, pero son las pequeñas historias, ¿no? De quiénes son las que salvan la vida, que en la historia muchas veces son mujeres, un poco la historia de las mujeres, que es por la vida, ¿no? Los hombres son los que hacen las guerras, ¿no? Hay que rescatar lo que perpetúa la vida. Esa es mi posición, digamos. Me parece que es lo más feminista del mundo, pensarlo así, ¿no? Claro, y quizás volviendo a la idea de este capítulo de Muerte al Macho y pensando un poco en esto que decía que los queremos vivos, claro, como que la idea es dar muerte quizás, pero a un sistema, ¿no? Ideológico, a un modo de organizar la vida. No es matar Claro. literal a los varones, es matar a un sistema, ¿no? Que nos coloca a todos, a mujeres y hombres, en ciertos lugares que son muy nefastos, ¿no? Que son muy precarios. Yo creo que la cuarta ola feminista apuntaba mucho a eso, a desnaturalizar ciertas cosas que son bien importantes. Mira, leía la otra vez sobre, no sé si conoces la historia de la balsa de la Medusa, pero la balsa de la Medusa a veces la usan mucho como ejemplo la derecha para decir, bueno, esta es la naturaleza humana, po. Si cae el pacto social, esto es, digamos, la barbarie, porque ocurrió que esta era una misión de colonización de una fragata que se llamaba la Medusa, que encallan no sé dónde, y entonces lo típico, pues los botes de rescate no alcanzan, y se suben casi 150 personas en una balsa que ya parte un día. Y fue terrible, los encuentran, no sé, 15 días después sobrevivieron 15 personas, hubo canibalismo, suicidio, toda la barbarie, digamos. Entonces, muchas veces se usa ese ejemplo para decir, bueno, si no hay pacto, para que vean, esa es la naturaleza humana, pero no se pregunta si acaso esa es la naturaleza humana, o también eso es parte de la historia, porque esa gente estaba ahí bajo, ¿es natural que esa gente estuviera ahí bajo esas condiciones?
¿me entiendes? Quiero decir que a veces la historia con mayúsculas, se comporta mucho como la naturaleza, también arrasa. Mm. Y por eso a veces hay que desnaturalizar, significa que a veces ciertos comportamientos son efectos de la historia, no de la naturaleza. Claro, instituidas en la vertiente histórico-social, ¿no? Y que luego se asumen como naturales, pero no lo son. Exacto, como por ejemplo la cosa de los hombres son así, o el deseo sexual masculino, o de las mujeres, o la violencia, muchas veces asumidas, ¿cierto?, como si fueran una cualidad esencial, ¿no?, de los sexos. Ahora, pensando un poquito en las cosas que están pasando con el amor, ¿no? Y bueno, porque hemos hablado del deseo, ¿no? Y del error como algo constitutivo de lo humano. Hay un capítulo en donde hablas sobre el amor y dices que a pesar de todo, siguen habiendo amores, ¿no? Sigue habiendo devastación amorosa. Y hay un momento en el que señalas que el amar es más difícil que someterse. Hay hombres que desean a las mujeres, pero que no las aman porque devalúan lo femenino de sí mismos, la fragilidad, las dudas, la necesidad de otros, condiciones necesarias para el amor. Mira, el otro día pasó una casualidad. Yo estaba chateando con una amiga y mi amiga me está mandando unos audios, entonces justo mi pareja entra y escucha lo siguiente, que mi amiga decía, bueno, ahora estoy sufriendo por amor, pero sabes que está bien, que me sienta así, tenía que alguna vez vivir esto, porque sabes que yo nunca me he sentido así tan enamorada, y no es que enamorarse signifique sufrir, pero se refería a que estaba súper afectada y tomada por eso. Y me decía, yo en realidad, yo me quedé con mi ex marido por el proyecto, por los hijos, pero yo creo que nunca estuve enamorada de mi ex marido. Gran declaración. Mi pareja escucha esto, se ríe, y digo, mira, bueno, que vean las cosas que las mujeres conversamos mucho, conversamos de esto, una conversación así por chat. Y me dice, es loco, porque en general, me dice, nosotros, si conversamos, no sé, de repente te encuentras con hombres que han tratado mal a sus mujeres o que las han gorreado un montón, pero si tú les preguntas, dicen, no, yo la quiero mucho. Creen que las quieren mucho. Las mujeres se cuestionan más el asunto del amor, lo quiero, no lo quiero, pero acá es muy loco una idea de amor masculino que no coincide con las conductas, digamos. O sea, esta cosa la maté porque era mía, ¿sí? Como llevándolo al extremo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de amor? ¿Qué se entiende ahí desde un tipo de masculino, ¿no? Por amor. Ahí es cuando me refiero, claro, amar, de verdad amar, es este otro lugar, es conmoverse precisamente, es algo que te saca de ti, claro, te puede hacer sufrir porque no hay seguridad, porque esa persona no te pertenece en primer lugar, por eso te conmueve, te saca de ti. Mientras que este otro tipo de amor es, bueno, te maltrato, te poseo, te gorreo, te no sé qué, pero te quiero, ¿no? Como se quieren a los objetos, digamos. Claro. Por eso es más fácil, quizás, claro, tratar o sea, es más difícil la posición del deseo en el amor que que efectivamente, no sé, esperar que la otra persona se someta o someter. Claro, y esto que de pronto pensabas en ese mismo capítulo como que bueno, como que es mucho más fácil hacerse una representación o una imagen, ¿no? De la mujer del futuro, a propósito de esta cuarta ola feminista, que del hombre del futuro, ¿no? Y te hacías la pregunta, ¿no? Que si era posible, ¿no? Construirse una imagen a partir de algo que está en ruinas. Eso que tú dices no lo dije yo, lo decía la Natalia Ginsburg en los 70. Ella ya se preguntaba, decía, bueno, hoy día lo que hay, mujeres luminosas, son imágenes de mujeres eh, que uno puede imaginar un futuro, ¿no? Con esas mujeres, pero los hombres los vemos como espectros, no hay imágenes hoy día, ¿sí? En los 70 ya decía, para imaginar que nos van a acompañar esas mujeres también. ¿No? Yo decía, bueno, por ahí quizás esa pregunta sigue teniendo algo de vigencia, a pesar de que, por supuesto, que hay muchas masculinidades, pero de todas maneras, eh, donde hoy día está caliente el tema es con las mujeres, ¿no? Hay algo que está muy, te lo decía la otra vez la Luciana Pequera, que me tocó entrevistar a una periodista argentina, la militancia femenina está muy caliente, está muy arriba, están pasando muchas cosas, y, y claro, en los varones uno podría decir, hay todavía como estar como
perdidos, ¿no? Ella, a propósito de esto que decías, ¿no? De cómo es que están las mujeres, ella decía, las mujeres están calientes, andan mojadas, ¿no? Están excitadas, y para los hombres eso es como avasallante. Ella decía que hay una especie de venganza, ¿no? Ella decía, hay violencias y hay microviolencias en la intimidad a propósito justamente de esto que está sucediendo, digamos, en el plano político con las mujeres, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista en relación a eso, ¿no? Pensando de nuevo en la idea del amor y de la intimidad y de cómo de pronto nos los podemos arreglar entre los géneros, ¿no? Porque al final, justamente, como bien decías por allí en tu texto, sigue habiendo amor, no, siguen pasando cosas a pesar de todo. Yo creo que ahí lo más interesante a propósito del error, el libro nuevo que voy a publicar es con la filósofa Aisha Liviana Messina. Es un libro, un epistolario, que a mí me encantó hacer ese libro, la verdad es que me tiene muy contenta esa publicación. La frase que elegimos, mira, fue así porque en alguna parte del libro yo le digo, bueno, Marguerite Duras, en alguna parte en El mal de la muerte, dice que en realidad el personaje varón le pregunta a la mujer, bueno, ¿qué es el amor? Y ella le dice, bueno, el amor siempre es por error, nunca es por querer, no porque uno quiere amar o porque esté buscando el amor es que eso resulta, siempre es un error. Y Aisha me dice, no me vas a creer, pero porque para nosotras este libro también fue un encuentro, nosotros nos conocimos hace muy poco, y cuando digo encuentro me refiero, a propósito de conmover, un encuentro cuando es con mayúscula, algo que efectivamente te cambia. Mm. Y ella me decía, mira, qué loco, estuvimos siempre a 2 líneas de distancia, porque yo siempre cito la frase que va del mismo libro, no sé si una más arriba o una más abajo, donde también el personaje dice, bueno, el amor es una falla en la lógica del universo. Quiero decir con eso que el amor existe igual, a pesar de que parezca imposible, lo que me parece es que la medida en que todo se vuelve más normativo lo dificulta. El otro día me pasó que yo tengo, a ver, mi juventud fue en los 90, si tú quieres, mi adolescencia. Entonces, igual yo por generación estoy en una especie de bisagra, tengo como amigos muy millennials y otros amigos muy noventeros. El otro día miraba, tuve un cumpleaños en un parque, y eran mujeres más jóvenes que yo, qué sé yo, de 30 años, y las veía, eran puras mujeres. Era una tribu donde efectivamente no, me parecía que no había ningún lugar en lo masculino. Están pasando increíble, hablan de sus temas, de sus proyectos. Para mí como generación yo decía, qué suerte esta cosa como de la amistad femenina, de esta generación increíble, pero también las veía como muy a la defensiva respecto a lo masculino, o sea, como también en un impasse. Por otra parte me pongo a mirar el Instagram y veo unas amigas mías, unas conocidas de mi generación, más de los 90, tomándose como unos pisco sour en un restaurante, y yo dije, oh, esa escena terrible, que me parecía, quizás estaban hablando de cualquier cosa, pero yo conozco esa escena como de mujeres, como Sex and the City, siempre hablando de hombres. Dije, qué terrible era eso. Entonces decía, ni lo uno ni lo otro, yo creo que esta generación trata de, y creo que lo logra, de zafar, en eso te ayuda la amistad femenina, mucho, de zafar de esa desesperación no entera y previa de creer que todo lo que podía pasarte bueno era de la mano de un hombre. ¿Sí? Pero por otra parte, yo no sé, hoy día cuando escucho también en la clínica a los más jóvenes, también hay un grado de desencuentro en la medida en que no hay lugar al error en el sentido que lo estoy diciendo, al espacio para la falla en la lógica del universo, sino que hay demasiado discurso, demasiada No, definición, y demasiada palabra. se espera mucha transparencia. Se espera mucha transparencia, esta cuestión de la verdad. Y bueno, también a propósito de la palabra y el vínculo, conversé con Luciano y bueno, y decía que bueno, que ahora estamos muy perseguidos con la idea de la fidelidad, ¿no? Pero de la fidelidad, pero desde el punto de vista de que en verdad lo que estoy diciendo es lo correcto, es lo cierto, ¿no? Y que no haya espacio para la duda, para el error, ¿no? Desde el otro lado, ¿no? Entonces, termina siendo muy persecutorio para ambas partes. Sí, bueno, yo creo que en la medida en que uno más quiere definir y definirse, por cierto que todo se vuelve paranoide, eso sin lugar a duda. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un impasse, pero lo que me parece interesante, más allá de esos diagnósticos, yo creo que, mira, ¿sabes qué libro está lindo? El de la Vivian Gornick, que se llama Mirarse de frente. Son crónicas, donde con la primera que parte ella dice como que cuando conoció a las feministas en los 70 fue como, wow, así como, dijo, por fin encontré amigas y una militancia que me va a permitir, por fin,
de desprenderme de esa desesperación de tener un hombre, y por fin voy a poder trabajar, porque ella decía que siempre tenía la idea de que cuando tú eras un hombre y estuviera estable, iba a poder trajar. Si ahora no lo necesito. Y tiene un tiempo muy feliz en la militancia feminista. Después ella dice, bueno, en los 80 esto se empieza a desarmar, vuelve la soledad, y después siguen las crónicas, y todas van dando como con ese punto donde hay un punto en relación a la soledad que es inefable, ¿no? Que no se elimina ni con el hombre, ni con las amigas feministas tampoco. ¿Qué pasa? Bueno, ella empieza a describir algo que le llama como la vida interior. Está bonito el libro, pero a lo que voy con eso, que está bonito, que igual hay unos lugares, y que es el camino singular al final, ¿no? De cómo vivir con otro. ¿Qué lugar tiene el amor, digamos, para cada uno, para cada una? Que no cabe muchas veces en la militancia, tampoco cabe en los amores tradicionales, ni en las transparencias, no cabe, es singular. Es una falla en la lógica del universo, insisto. Sabes que mientras te escuchaba decir todo esto, pensaba de nuevo en este subtítulo, ¿no? De tu libro, ¿no? El capitalismo del yo, ¿no? Y finalmente, digamos como que lo que quizás nos va a salvar, además del error, es la idea, bueno, de la interdependencia, ¿no? De un nosotros. Y el amor implica un nosotros, ¿no? Y un nosotros, pero desde un reconocimiento, pues, de las diferencias, ¿no? Dándole un lugar justamente a la alteridad. Y a la medida en que uno le da un espacio, pues, a la alteridad, va a haber justamente espacio para el deseo también, porque obviamente no vamos a estar allí como superpuestos los unos con los otros, ¿no? Y yo pienso que esta idea de la interdependencia es muy política, porque yo creo que se contrapone por completo a esta fantasía de la omnipotencia, ¿no? De la completud, que yo creo que tiene mucho que ver con lo del capitalismo del yo, ¿no? Del que proponías. ¿Yo sabes por qué yo situaría también eso en el rango del error, y el error y el deseo? Porque una cosa es el discurso, es decir, un discurso o una identidad no garantiza nada. Quiero decir con esto no porque yo diga, bueno, yo políticamente creo en la interdependencia, pero resulta que después, no sé, hago cualquier cosa, es decir, no por declarar, no por hacer una declaración de lo que yo soy ni de lo que yo pienso, eso es. O sea, ahí está la clave del asunto del error, sino que es más bien cuando, no sé, llega una pandemia, me doy cuenta que no tengo idea, me tengo que poner una mascarilla para no contagiar a otro, o viene el deseo y me arrasa, y entonces de pronto estoy enganchada con no sé qué, luego ahí experimento la interdependencia. Luego desde ahí, bueno, podré decir algo que tenga consecuencia. ¿Me Claro, explico? cuando pasa por la experiencia, ¿no? Y eso no se gestiona, eso pasa. No es como los Eso pasa. encuentros. Y es un tipo de violencia también, no es sin violencia, no es sin violencia el deseo. Que se entienda violencia con esto, no quiero decir que acepto la violencia, no una consigna. Quiero decir que es lo mismo que la hospitalidad en términos de poder conmoverse, estar disponible a la alteridad implica una violencia hacia sí mismos, ¿no? Es con un poco de dolor en ese sentido, ¿no? Entonces, a eso voy cuando digo, no basta con declarar la interdependencia, sino que, por ejemplo, me parece que la pandemia, sobre todo al comienzo, a todos nos dejó como con la sensación muy radical de interdependencia. Yo no sé, porque, para que vea, yo creo que ya estamos en otra etapa de la pandemia donde eso se nos empieza a olvidar. Y que más bien va a haber que disputar si acaso algo cambia o no. O sea, no es que la pandemia iba, como dijeron algunos al comienzo, iba a cambiar el mundo, así, porque todos vamos a cambiar, porque esto es muy fuerte, porque efectivamente ha sido una experiencia muy fuerte. Pero también con la misma fuerza eso se olvida y nos hace olvidar la interdependencia de vuelta. Entonces no Claro. basta con declararla, ¿no? Basta, o sea, implica efectivamente actuar cuando digo, con la fuerza de un acto, algo que tiene consecuencias subjetivas, hay consecuencias, digamos, en el otro también, ¿no? No decir, porque estamos llenos de decires y de buenas intenciones y de Bueno, malas también. pero es lo mismo ¿Mm? que pasa con el amor, no basta con declararlo, se tiene que hacer efectivo en el vínculo, ¿no? Que es un poco lo que yo Claro. digo en el intro, pues, de este programa, ¿no? Como que, bueno, no basta con decirlo.
algo tiene que pasar a nivel de la relación como para que en verdad aquello que se dice se viva, ¿no? Pase. Constanza, quizás ahora pasando ya a otro punto, ¿no? Relacionado como con tu trayectoria, como con tu carrera. Fíjate que cuando iniciamos la conversación, decíamos que en 8 años han pasado muchas cosas. Y bueno, para el 2012, digamos, tu vida profesional era muy distinta a lo que está pasando hoy. Estabas, bueno, como panelista en programas de televisión y ahora eres reconocida, ya no necesariamente desde allí, efectivamente sigues siendo una mujer de los medios, ¿no? Eres escritora, pero también te reconocen como una intelectual, ¿no? De impacto, ¿no? Que con influencia, ¿no? Y que de pronto muchos estamos acudiendo a tus libros para referenciarte, para pensar. Han pasado muchas cosas y quería escuchar un poquito tu impresión acerca de esto, ¿no? De lo que ha sido para ti todo este recorrido y el modo en que se te ha ido modificando la vida, ¿no? Y claro, no solamente en el espacio público, sino me imagino yo también que ha tenido algunas repercusiones, digamos, en el espacio privado o en la esfera más bien íntima, ¿no? A ver, yo creo que una trayectoria que es un cúmulo de errores y contingencias, no hay un plan, nunca hubo un plan. La única constante, si tú me preguntas, es que yo quería escribir, siempre quería escribir. Escribía de manera privada, y algo ocurre en un minuto en mi biografía que entonces decido escribir de manera pública. Me hago este blog, en fin. Y lo que pasaba en esos años más bien es que, bueno, yo trabajaba en instituciones, en drogas, en atención primaria, tenía unos poquitos pacientes con una amiga, y en un minuto todo esto partió. Bueno, hay que tener más pacientes. Todos los que trabajan en este rubro sabrá que el que hacer clínica es un camino difícil. Entonces, bueno, llega un paciente y es como, ¡bravo! Y nada, bueno, estas intervenciones en televisión básicamente tenían que ver con que nos llegaran pacientes a nuestro centro, nada más que eso. Yo quería escribir y yo pedí muchas veces en lugares donde pregunté si podía publicar, siempre me decían que no, pero me encontraron una psicóloga simpática, bueno, para otras cosas se supone que servía, no, como te digo, nunca hubo un plan. Necesitaba, entre medio me separé, necesitaba plata, bueno, en fin, un poco la cosa de ese momento tuvo que ver con eso. Y de a poco me fui dando cuenta, yo te diría que el tercer libro, este último, es que es mi verdadero libro, ¿sí? Porque los dos primeros todavía tenían algo de ese tiempo sin plan, que era como, los intelectuales son otros, ¿no? Yo no soy intelectual, tengo que escribir algo más bien de divulgación, más simpático. En un minuto dije, ¿sabes qué no? O sea, en realidad yo quiero escribir lo que yo leo, que es lo que a mí me interesa. Y mi editora me dijo, bueno, ya escribe lo que quieras. Porque siempre al principio, por supuesto que también era como, bueno, tú puedes ser una escritora más comercial. Dije, es que no, en realidad no quiero, pero también tiene que ver con un proceso, ¿eh? Así como darme cuenta, no hay un plan, si tú me preguntas, sino que es como de pronto decir, bueno, quiero escribir lo que quiero escribir, ¿no? Y escribir, bueno, es una exploración también. Un poco tiene que ver con eso, ahora esto de identificarme con la intelectual reconocida o no. Yo creo que pasan varias cosas. Una, por una parte, yo creo que cuando era esta la psicóloga divertida, que además siempre iba a los programas de televisión y me ponían sexóloga, yo decía, no soy sexóloga, no me interesa la sexología, soy psicoanalista, pero en realidad a nadie le importaba, me ponían sexóloga una y otra vez. Y en algún momento me pregunté, decía, bueno, claro, ¿por qué yo no estoy del lado de lo intelectual? En ese tiempo yo creo que eso ha cambiado mucho en la última década, pero al principio era como que esa de las ensayistas intelectuales no estaba en las mujeres. Mujeres escribíamos otras cosas, ¿no? Y eso fue cambiando, y yo creo que algo de eso me empezó a pasar y, dije, y que muchas mujeres empezaron a escribir teoría, y bueno, hay muchas que ya venían escribiendo hace mucho tiempo, por cierto, pero me parece que en Chile algo de eso hasta yo, y bueno, también puedo eso. Pero por otra parte, yo no me reconozco nada así de que la intelectual, de no sé qué, no busco nada tampoco, no me interesa ese tipo de reconocimiento, a mí me interesa escribir, dialogar, que me lean, obviamente, si acaso tengo algo interesante que decir, pero sería, no sé, estas cosas como, por ejemplo, que me cargan y me dan pudor y que he aprendido de repente como a restarme, que es algo que tampoco veía, que era como
escritores por el no sé cuánto, así como esta especie como de pronto como de teletón de figuras, el video por el apruebo, no sé si no es una lógica que me interese, ponte tú, ¿no? Pero sí me reconozco como un intelectual, eso que ha sido un proceso poder llegar a eso, creo, asumirlo, quiero decir. Claro, Asumirlo. asumirlo, porque claramente implica, digamos, otro posicionamiento, ¿no? Subjetivo, a propósito de lo que estábamos diciendo, ¿no? De lo que significa tomar posición frente a algo, ¿no? Y bueno, desde ahí yo te podría decir, Constanza, bueno, como seguidor tuyo, porque sí, yo me reconozco como seguidor tuyo, y he Yo me visto, reconozco como amiga tuya. mira, fíjate que ahora que dices eso, claro, cómo has ido logrando bueno, desarrollarte, ¿no? Como crecer. Pero claro, a propósito justamente de las cosas que haces, yo me he ido acercando y a partir de ahí hemos creado una relación, ¿no? Una relación que en distintos momentos nos hemos ido encontrando y hemos podido quizás desde allí como discutir cosas que nos interesan, ¿no? Que son comunes. Y bueno, para mí es un privilegio en realidad que podamos llegar a este punto, pues de decir que no solamente compartimos intereses, sino que podamos ser también amigos, ¿no? Para mí es muy bonito y también desde allí te quería justamente pues como dar las gracias por este espacio, por esta conversación. Eh, para mí era importante poder como, bueno, dialogar, ¿no? Un poco paseándome un poquito por algunas partes de tu libro, que por cierto me acompañó durante el verano, ¿no? Fue el libro que leí durante enero, febrero, por allí. Y bueno, nada, agradecerte, Constanza, gracias por el espacio. Bueno, y espero bueno, que más adelante podamos vernos y compartir ya así con una cerveza. Yo creo que nos debemos una cerveza. Totalmente, eso queda pendiente. Y muchas gracias, Nelson, a ti, gracias por lo que estás haciendo también. Me parece que todas las invitaciones a pensar son un aporte a seguir. Bueno, eso es vida, pues eso es lo que te digo. Hay una otra política que tiene que ver con apostar, con hacer mundo. Y eso está bonito. Así Muchas que gracias, gracias. gracias por la invitación. Gracias a ti y bueno, de esta manera damos cierre a un nuevo capítulo pues de La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao.